Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría saber cuáles son los hábitos que permiten que una persona se vuelva financieramente independiente? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los hábitos detrás de un emprendedor que produce resultados? Si estás pensando en iniciar un negocio propio o si lo iniciaste y estás en búsqueda de qué mejorar para tener más resultados, este episodio y los próximos dos son para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 298. Se acerca el 300. Hoy para cubrir este tema me acompañan nuevamente y felizmente Mati y Lu. Dije recién que este y los próximos episodios van a ser para emprendedores. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una miniserie dentro de este show conocido por los amigos como el show de Super Hábitos. Desde el episodio 297, es decir, desde el anterior y hasta la gran fiesta del episodio número 300, estamos cubriendo cuáles son los diferentes niveles o etapas de la productividad que existen. ¿Dónde? En este planeta, en otros planetas, probablemente también. En todos los planetas que conocemos, seguro. No son muchos igual, pero suficientemente grande como para nosotros. En el episodio 297 cubrimos la base, qué hay detrás de una persona productiva y los hábitos que cualquier persona que quiera ser productiva, emprenda o no emprenda, necesita. En el episodio de hoy vamos a pasar al nivel número 2. ¿Qué hábitos de productividad adicional necesitamos para poder generar los ingresos por cuenta propia y así adquirir la capacidad de dedicarnos a lo que nos gusta sin depender de otras personas o estar atados a sus horarios? Es un continuum de libertad, de alguna manera, esta miniserie que estamos haciendo. Todos los episodios de la serie están llenos de información para que vayan chequeando en qué etapas se encuentran, qué herramientas ya tienen y cuáles son las que pueden ir agregando a medida que las etapas se van haciendo más avanzadas. Además de en cada episodio les vamos a ir compartiendo notas y referencias para que profundicen en los hábitos que mencionamos. En la nota en superhábitos.com/297 están todas las notas. Si ustedes quieren las notas de este episodio, vamos a dar mucho contenido. Van a estar en superhábitos.com/298. Antes de empezar con este nivel 2, quiero decirles que si están en el camino emprendedor y buscan herramientas para hacer crecer su negocio, pueden descargarse más de 25 días gratis en superhábitos.com/kit. Eso es KIT. Y vamos a empezar. Dijimos, este es el nivel número 2. Tiene que ver con ser independiente. ¿Cómo empezamos a encarar este nivel? Bueno, Ay, perdón, me atraganté. El muy mal momento para atragantarse. ¿Qué vas a decir? ¿Querés hacer alguna aclaración respecto de...? Sí, tengo que hacer la aclaración. Lo dije en el episodio anterior que lo iba a hacer y lo voy a hacer ahora. Me acabo de acordar. Estamos súper festejando y estoy súper feliz, quiero decir, a nota personal. Está bueno meter algo personal. Para los que no me conocen no les interesa en absoluto, pero para los que sí siguen el podcast sí les va a interesar. Estoy profundamente feliz de que tenemos el micrófono que siempre soñé tener en el podcast. En mi visión, de hecho lo decía en el episodio anterior, 3 semanas atrás, cuando yo hacía mi visión y me imaginaba haciendo el podcast, porque el podcast es parte de mi visión a futuro, me imaginaba este micrófono. Ahora lo tengo. Estoy completamente feliz al respecto. Lo amo. Gracias a todos los que hicieron posible. Gracias a mi madre, gracias a la academia. Sí, a la academia. Gracias a la academia. Esa era la única aclaración que quería hacer. Bueno, que de hecho, estos micrófonos los teníamos... los podrías haber utilizado, Santi, un par de episodios antes, pero dijimos, los vamos a guardar para esta gran fiesta, esta serie que va hacia el episodio 300. Entonces, como dijo Santi recién, en el episodio anterior hablamos de romper con el piloto automático de la sociedad y definir qué queremos hacer y montar las bases para construir una vida en la cual logramos las cosas que queremos. De repente, eso implica empezar por ser proactivos, tener sistemas de organización, cuidarnos en las diferentes dimensiones que tenemos como seres humanos y hacerlo utilizando hábitos para que sea más efectivo. Ahora, puede pasar
de que una vez que llegamos a ese nivel de efectividad, digamos, ¿sabes qué? Hay una batalla especial que me gustaría conquistar, que es la de poder saber que puedo iniciar un negocio propio. Porque lo hagamos o no, ¿sí? El saber que lo podemos hacer automáticamente nos hace independientes. Nos permite decidir si estamos en un trabajo, si queremos seguir o no, porque sabemos que podríamos iniciar algo propio. Y si queremos hacerlo y queremos de repente empezar un negocio de lo que nos gusta, de repente queremos empezar a controlar nuestros tiempos, lo que necesitamos es llevar nuestra productividad, como decíamos, al siguiente nivel. Y la regla número 1 o el principio con el cual tenemos que empezar a transitar este nivel es entender que como emprendedores desaparecen automáticamente el escenario en el cual a nosotros simplemente alguien nos da dinero por cumplir un horario. Ya sé que en ningún trabajo a nadie le dan dinero simplemente por cumplir un horario, pero para nosotros eso desaparece completamente. Porque como emprendedores, nuestra fuente de ingresos siempre va a venir o va a estar directamente ligada a nuestra capacidad de producir resultados. Si nosotros tenemos la capacidad de producir resultados, eso quiere decir no solo producir resultados una vez que empezamos a trabajar con un cliente, sino también de producir resultados en términos de que personas se enteren de que existimos, que decidan contratarnos, que decidan trabajar con nosotros y a partir de ahí que obtengan resultados. Nosotros necesitamos empezar a poner el foco ahí. Y para eso tenemos que sumarle, creo que es una capa, no sé si es de exigencia la palabra correcta, o de foco, pero definitivamente tenemos que sumarle una nueva capa a nuestros sistemas de organización. Y esa capa es, tenemos que empezar a detectar entre todas las cosas que hacemos cuáles son las más eficaces y enfocarnos con toda la furia en esas. Y ahí entra el principio del 20-80. Silencio de radio. Silencio de podcast. querrás Silencio decir. de podcast. Sí, el tema del 20-80 es fundamental. Cuando nosotros, igual te estamos hablando un poquito de esto de el continuum de libertad dentro del podcast, dentro del, Me encantó esa serie frase. El de continuum podcast. de libertad del podcast. Me encantó esa frase para Sí. definirlo porque literalmente es así. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a... Porque el tema del empleo es el siguiente. Nosotros, con un empleo, tenemos un piso seguro, que está buenísimo, y tenemos un techo, que no está tan bueno. Cuando nosotros empezamos y todavía estamos en esta etapa de, no estamos tan desarrollados en las distintas áreas de nuestra vida, ese piso es muy atractivo porque es como, de seguridad, si no lo tuviera no sabría qué podría ser. Ahora, en la medida en la cual nosotros vamos desarrollando nuestras capacidades, de repente somos mejor comunicándonos, somos mejores aportando valor, todos son hábitos, somos más proactivos respecto a nuestra situación, nos damos cuenta de que el piso en realidad nos está quedando bastante bajo y no nos interesa tanto, y el techo nos empieza a molestar. De repente decimos, ok, me estoy empezando a chocar mucho con las probabilidades de lo que hay afuera, y ese límite está dado justamente por lo que dice Mati. O sea, tenés una persona que te dice, vos haces esto y te pago esto, y los resultados, nosotros nos empezamos a dar cuenta, podrían ser muchos más. Las posibilidades son muchos más, porque con todas estas seguridades que están buenísimas, que nos da un trabajo, tenemos también estos límites, ¿no? Es no vos levantar una punta del palo sin levantar la otra. Hermosa frase de Stephen Covey. Y en la medida que nos encontramos con eso decimos, ok, tengo que empezar mi negocio, no puedo saltar al vacío, no es el consejo que nosotros te vamos a dar. En general, necesito empezar a actuar. Y para poder actuar con poco tiempo en un contexto de limitaciones, porque hay exigencias naturales de parte de nuestra familia, de parte del empleo, tenemos que enfocarnos en el 20-80. ¿Cuáles son esas acciones que son las más necesarias para tener resultados? ¿Cuáles son esas acciones que son las que más resultados me van a dar? Que por suerte en este continuum de libertad que decía Santi, en el episodio anterior cubrimos las bases del nivel 1, que si ya las tenés trabajadas, idealmente lo que les estamos aconsejando es primero desarrollen esas y después pasen al nivel 2, vas a llegar a esta instancia de tener que descifrar el 20-80 con una gimnasia previa que está buena, de haberlo hecho de alguna forma cuando te organizaste a nivel personal, cuando tuviste que priorizar entre tus roles, cuando tuviste que hacer este ejercicio semanal todas las semanas de organizarte y decidir qué hacer, qué no hacer, tomar decisiones importantes en base a tus prioridades y a tus objetivos. Entonces, con esa gimnasia previa a nivel personal, ahora estás preparado para hacer ese ejercicio de identificar cuál es el 20% de las acciones que, si las hago, voy a avanzar y voy a tener la mayoría de los resultados en este camino de empezar mi negocio, en la mayoría de los casos a la par de este trabajo, que por ahora me da esa seguridad. Que una cosa que es súper interesante es la siguiente.
Si yo en mi vida simplemente quiero vivir una vida por encima del promedio, es decir, ser más saludable que el promedio, ganar mejor que el promedio, lo que vimos en el episodio 297 es suficiente. Por ejemplo, yo no necesito sentarme a pensar cuáles son las formas más eficientes de hacer ejercicio. Si yo hago ejercicio, ya estoy por encima del promedio, ¿sí? 100%. Ahora, mencionamos el concepto del 20-80. El 20-80 es un principio que se llama también el principio de Pareto, que lo que asume es que en cualquier situación en la cual hay muchas acciones que pueden contribuir a un mismo resultado, siempre va a haber un grupo pequeño de esas acciones, que es el 20%, que va a ser responsable de la mayoría del resultado, es decir, el 80%. Por eso el nombre del principio 20-80. Cuando nosotros empezamos a decir, no, quiero ir un paso más allá, quiero empujar, como dijeron ustedes dos recién, necesitamos empezar a detectar en las diferentes áreas de nuestra vida y sobre todo en el negocio, cuál es el 20-80, que es una frase que nos van a haber escuchado decir si escuchan hace mucho el podcast y si no la van a escuchar a futuro. ¿Cuáles son esas acciones que requieren la menor cantidad de esfuerzo para la mayor cantidad de resultado? Cuando nosotros en nuestra organización empezamos a hacernos esas preguntas, automáticamente estamos a primera vista complicándonos. Porque de repente tenemos que evaluar. No sé, el otro día vi que Lu estaba analizando una tabla que sé que Santi vos la has visto en algún momento, de cantidad de calorías quemadas por minuto de ejercicio en correr. Creo que era correr. Sí, que se mide en METs en general. Claro, ahí está. Bien, gracias Santi por el dato. Entonces, Vivo con la doctora. Correr, saltar la soga, nadar, andar en bicicleta. Si yo simplemente elijo una actividad física y la hago de manera consistente, voy a estar mejor. Ahora, quizás cuando empiezo a optimizar, estoy usando este ejemplo porque es bastante medible, pero cuando empiezo a decir, bueno, ¿cómo puedo optimizar mi semana? De repente puedo decir, bueno, estoy corriendo media hora y si saltara la soga 10 minutos, lograría la misma cantidad de resultados y 20 minutos libres. Y de repente estoy dedicándole una hora a hacer cosas que tienen que ver con generar ingresos, pero no me estoy sentando a pensar cuál es el 20-80 de eso. Y en cuanto lo hago, de repente puedo dedicarle 20 minutos en lugar de una hora, y entonces de repente en media hora estoy haciendo ejercicio y logrando los resultados con el negocio. Entonces, hay otros podcasts en los cuales hemos hablado y profundizado sobre este concepto. En esta serie de episodios estamos enfocados en compartir con ustedes el checklist para que lo vayan revisando. Lo primero que hacemos en el nivel 2 es afinar nuestra capacidad de detección de resultados. Es decir, empezamos a analizar qué esfuerzo requiere cada acción, a partir de eso cuántos resultados nos trae. Empezamos a tratar de llenar nuestra semana con actividades que sean que de a poco sean cada vez más eficientes. Esa es una mejor forma de decirlo. Y otro principio que podemos sumar acá es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson, una cosa que dice es que una tarea va a tomar todo el tiempo que haya disponible para dicha tarea. Eso significa, en la vida cotidiana de las personas, que si alguien te dice, tenés una semana para hacer un trabajo práctico, te tomas una semana. Si alguien te dice, es para mañana, lo tenés listo en el día. Y probablemente los dos trabajos no sean demasiado distintos entre sí. Entonces, ¿cómo bajamos esto a nuestra organización? Hablamos ayer de organización semanal y organización anual. Anual, trimestral. Dije ayer. No fue ayer. En el episodio anterior. En el episodio anterior. Entonces, cuando nosotros incorporamos en nuestra organización estos dos principios, lo que empezamos a hacer es buscar actividades que son clave y ponernos fechas límite para tenerlas listas. No fechas puestas por otras personas, sino fechas puestas por nosotros. Y estos dos conceptos ya nos empiezan a liberar de tener que depender de trabajar con otras personas o estar en una estructura que nos marca fechas, y empezamos a construir el camino de ser una persona independiente, productiva. Y ahí tenemos que empezar a aprovechar la información que hay afuera. No necesitamos inventar un hábito que nuestro padre graciosamente se llamaba consulta a mamá internet. Es algo que a nosotros nos llegó desde muy chicos. Cada vez que tenemos una duda, preguntarle a mamá internet. Y se lo buscar. Y nosotros desarrollamos desde muy temprano esa idea de, ok, cuando necesito encontrar información, voy y le pregunto algo. Hay 3 formas, y hemos grabado algún podcast alguna vez hace más de 2 años, sobre formas de aprender. Nosotros decimos básicamente, vos tenés 3 formas de aprender algo. Puedes prueba y error, experimentar.
podés leer sobre el tema o podés, de alguna manera, preguntarle a una persona que ya lo hizo. Cada uno de esos tres tipos de esas tres formas de aprender tienen ciertas ventajas o no. Los tres tienen algo en común y es te ahorran tiempo. Excepto la de experimentar, que es la que no te ahorra tanto tiempo. Pero si lo haces sistemáticamente, te ahorra, o sea, te da sistematicidad en la forma en la cual los aprendes. Pero cuando vos empezás a trabajar el 20-80, decís, ok, ¿cuál es el 20-80? Esta es la acción clave que yo necesito enfocar para tener un resultado extra que vaya más allá del nivel 1. Voy a ponerme un límite para obtener un resultado, para subir mi exigencia. Ahora, ¿cuál es la forma más eficiente de llegar ahí? ¿Cómo es la forma más inteligente de yo encontrar? Bueno, puedo empezar a hacer eso, buscar mentores. ¿Cómo puedo hacer? Compro un curso, me leo un libro, que sería parte de la forma número 2. Me siento con alguna persona que yo conozco, ya pasó por el proceso. Hey, ¿cómo estás haciendo esto? Y esa es una buena noticia, no lo dije en el podcast anterior, pero una cosa que es absolutamente feliz y es la noticia que todos deberíamos estar celebrando es, para el 99% de los problemas que tenemos ya existe una solución. Simplemente tenemos que, para el 99% de los problemas que hay en el mundo ya existe una solución. Simplemente necesitamos que más personas la usen y más personas la tengan. Entonces, paso a continuación, tener un sistema para aprender y encontrar esos caminos. Y que el sistema de aprendizaje te va a servir en las dos instancias, ¿no? Como en esta previa a incluso, porque también puede ser que te pregunten, bueno, ¿y cómo sé cuál es ese 20-80, cuál es el 20%? ¿Cómo sé de todo el universo de cosas que leo, que escucho, que hacen los emprendedores, cómo sé cuál es el 20% que a mí me va a dar resultados, que me va a hacer avanzar y que me va a hacer aprovechar el poco tiempo que tengo para realmente estar avanzando hacia mi negocio? Y bueno, muchas veces para descifrar cuál es ese 20%, tenés que ir a usar estas herramientas de aprendizaje, buscar un mentor, buscar a alguien, buscar un curso, un sistema a que puedas seguir, definir ese 20%, empezar a avanzar y en el proceso de vuelta a activar tus herramientas de aprendizaje, que no se termina nunca, o sea, es un hábito que incorporás y no se termina nunca, que todos deberíamos tener. En nuestro caso, afortunadamente, tenemos... lo hemos hecho todos y ahora en esta etapa tenemos a Santi, que es como nuestro experto de aprendizaje, que nos trae la sabiduría del mundo para poder aplicar y no se termina nunca la necesidad de salir allá afuera a buscar cuál es el mejor camino, cuál es la herramienta para aplicar en la etapa en la que estés. Es súper importante tener presente lo que dijo Lu recién respecto de los niveles que vamos a ir hablando a lo largo de este episodio y los que siguen. Son acumulables entre sí. Por eso es tan importante la idea de hábitos que hablamos en el episodio 297. Nosotros tenemos el nivel 1. No es que cuando pasamos al nivel 2 tiramos nuestro sistema de organización de nivel 1 y empezamos a hacer otra cosa. Necesitamos tenerlo, mantenerlo y sobre eso construir. Entonces, de repente, por eso les decía que nosotros sabemos, porque trabajamos con emprendedores, que empezar un negocio propio y lograr que ese negocio crezca, que sea exitoso, es un desafío. Es decir, requiere para personas que quizás toda su vida les fue bien, estuvieron trabajando, son buenos en sus trabajos, requiere un nivel extra de filo, de foco, de independencia en nuestra capacidad de accionar. Entonces, cuando nosotros entendemos de que la forma más inteligente de avanzar en este momento que nuestro tiempo es tan valioso tiene que ver con no andar avanzando a prueba y error, automáticamente nos volvemos mejores en aprender. Y por eso es un tema que surge de manera recurrente en la literatura emprendedora. Hay que aprender, hay que invertir en aprendizaje, hay que hacer cursos, trata de conseguir mentores siempre que puedas. No porque no te sirva en otras situaciones, si uno trabaja en un trabajo en relación de dependencia, igual te serviría hacer cursos, igual te serviría salir y buscar mentores. Lo que pasa es que acá es fundamental, es casi una cuestión de supervivencia en términos de qué es la diferencia entre pasarte 5, 10 años para llegar a un punto o pasarte meses, quizás semanas. Entonces, parte 1 es, empezamos a mirar los resultados. Nos damos cuenta de lo importante que son, empezamos a aprender mejor. Como dijo Santi, mentores, después sistemas que ya estén armados en cursos o libros, y a partir de ahí, recién ahí, ir a prueba y error. Ahora, hay otra cara en términos de no vivir a prueba y error como emprendedores, que tiene que ver con cómo llegamos a ideas de negocio y cómo desarrollamos productos o servicios dentro de nuestros negocios. Y que, si bien normalmente se lo habla como un acto aislado, nosotros sabemos que es un hábito, que es la validación. ¿Qué es la validación? Validación quiere decir que nosotros, entre pensar una idea y gastar recursos, tiempo en ejecutar esa idea y ponerla ahí afuera,
sumamos una etapa intermedia que es chequear que las bases, las hipótesis detrás de esa idea son reales. Entonces, si yo pienso, sería genial tener un peine de metal para personas que tienen barba, porque creo que las personas que tienen barba sufren los peines de otros materiales porque son más difíciles de, no sé, esterilizar. Claramente no es una idea que tenga mucho sentido. Voy a, en lugar de pasar de pensar esa idea, a averiguar cómo se patenta un peine y a hablar con fábricas para que me lo presupuesten y a partir de ahí hacer 2000 peines para salir a venderlos, lo que voy a hacer es voy a sumar una pequeña instancia en la cual voy a salir a verificar la hipótesis, que es que efectivamente las personas están preocupadas por el material de sus peines. Hacer eso, de vuelta, nos ahorra años. Sí, la versión en la misión, una de las grandes partes por la cual en el nivel 1 la misión es tan importante es porque nos ayuda a entender todas esas cosas que no deberíamos estar haciendo. Por ejemplo, bueno, un caso que me gusta mucho es el caso de Wadi, que estuvo en el podcast, de quien hablo constantemente porque es mi hermana y tengo muchísimo contacto con ella. Wadi ayuda a los chicos a decir, ok, tu carrera universitaria es una herramienta para tu futuro, no es el fin en sí mismo. Dependiendo de lo que vos quieras conseguir, va a depender tu carrera. Y esa pequeña decisión de decir, esta es mi misión, o esta es mi visión, o este es mi objetivo en largo plazo, entonces voy a elegir esta carrera, así que te ahorres 4 años. Entonces vos podés pasarte 6 meses haciendo un curso de lectura veloz para ahorrarte de a 5 minutos cada vez que te sentas a leer un libro, o puedes no estudiar la carrera en absoluto y te ahorraste 4 años. Lo mismo pasa con la validación. Cuando nosotros pensamos en un negocio, hay una frase de Ash Maurya que es buenísima y dice, la vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere. Bueno, justamente, validar se trata de eso. Se trata de no construir algo que nadie quiere, porque vos podés ponerte a pensar cuál es la forma más eficiente de ver, no sé, 5 formas para hacer tu logo en la mitad de tiempo, o te das cuenta que no deberías estar haciendo ese logo en absoluto y te vas a perder 1 año de tu vida. Magia. Magia. Ese tiempo ya no está en tu agenda. Pero de vuelta, nosotros lo vemos constantemente en la práctica. Personas que pasan meses enteros diseñando un sitio web, diseñando una idea de producto, averiguando cómo validarlo, haciendo un plan de marketing, un plan de negocios, para simplemente darse cuenta al final del proceso que todo ese tiempo no tenía sentido y que incluso, y eso es lo más triste, muchas veces terminan pasos atrás porque invirtieron y perdieron. Entonces, la validación cumple, como dice Mati, este rol de ahorrarnos el tiempo de generar algo que no vale la pena. Sí, también te responde la clásica pregunta que llega constantemente, que es cómo sé si esto me va a funcionar o no, cómo sé si esta idea que tengo va a funcionar o no. Y teniendo el hábito de la validación, puedes desarrollar un montón de proyectos diferentes con mucha más información. No es garantía 100% a veces porque depende de muchas otras cosas, pero con mucha más información certera y real y no cayendo en este mito, otro mito romántico que hay dando vueltas, que es el del emprendedor que salta a la pileta porque tiene una idea brillante y es súper creativo y es una persona muy especial que nació iluminada por las ideas de negocio rentables y se tira a la pileta y tiene éxito porque es un emprendedor brillante. Entonces, en contra de esto sabemos, porque lo hemos visto en nosotros mismos, lo hemos visto en muchísimos casos, en muchísimos estudios y en cientos de emprendedores en la comunidad. Este es el camino por el cual te aseguras de salir allá afuera a construir algo que con información mucho más real. Y también es un muy buen hábito para tener en la vida en general. Es como el hábito de chequear allá afuera, fuera de tu cabeza, fuera de tus ideas, fuera de tu ego muchas veces, de que vos podés pensar que esto está buenísimo, que tenés una gran idea, que genial que soy, y de repente salís allá afuera un ratito y decís, bueno, voy a chequear a ver si realmente alguien piensa que esto es así o no, y te das muchas veces cuenta de que no era tan así, o a nadie le importaba en realidad eso que vos pensás que es genial, que nos pasa a nosotros hasta el día de hoy, si vamos a desarrollar algo nuevo, hacemos la validación, y muchas veces en este momento en el cual desarrollamos cosas nuevas constantemente, tenemos ideas, las contrastamos ahí afuera y le hacemos ajustes, le hacemos cambios porque estamos abiertos, tenemos este hábito de validar y estamos abiertos a que, bueno, tenemos ideas, tenemos contacto con gente, con emprendedores, entonces no es una idea que viene de la nada, pero seguramente hay algo ahí que no estamos viendo y que necesitamos esa información de afuera. De hecho, a principios de años leí un libro que se llama Super Thinking, que habla de modelos mentales. Y uno de los modelos mentales, igual me pareció el típico libro en el que queremos, porque venía como, tenemos 300 modelos mentales y básicamente metía cualquier cosa como modelo mental, lo cual es interesante. Pero uno que estaba interesante y divertido era el modelo del producto mínimo. Que todo es un modelo mental, es un modelo mental.
También. Metapensamiento. 301. 301. Un modelo mental que hablaban es la idea del producto mínimo viable, que es una idea típica de toda esta idea de balear. Es una de las herramientas. Mucha gente piensa, balear, hacer un producto mínimo viable. No, hay muchos más, hay etapas previas, hay formas más inteligentes de hacerlo. Pero el producto mínimo viable es uno. Y ellos decían, en tu día a día, en vez de estar planeando mucho para hacer algo, genera versiones mínimas viables que te permiten aprender. Por ejemplo, estaría buenísimo empezar a hacer una juntada todos los miércoles con mis amigos a la noche para reunir el grupo que está medio separado. Entonces empezás a planear cómo lo vas a hacer. Hey, trata de hacer una juntada un miércoles cualquiera. Es decir, puede ser una juntada el miércoles, rápido. ¿Qué va a haber? Lo mínimo posible para testear que la gente realmente quiere venir a mi juntada del miércoles. Ok, listo, lo haces y probás. Tenés toda la información. Que, de vuelta, vayan avanzando con el chequeo. Vayan paso a paso. Entonces, si ya tienen todo lo que vimos en el episodio 297, ahora lo primero a chequear es que están analizando 2080, que se ponen plazos un poco ahí como para asegurarse de que las tareas no se expandan infinitamente, de que están no avanzando a prueba y error, sino siempre que tienen la posibilidad buscando sistemas para aprovechar el conocimiento que otras personas ya generaron, y cuando esa posibilidad no está, porque son hipótesis muy particulares que necesitamos confirmar, empezar haciendo una validación. Entonces, si hacemos eso, de vuelta, fíjense cómo es muy distinto a los mitos que se escuchan sobre los emprendedores y sin embargo mucho más efectivo. Porque una de las cosas para las cuales podemos buscar un sistema es cómo se generan ideas de negocio. Automáticamente empezamos a avanzar más rápido, rompemos con un montón de cosas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo aumentamos nuestra productividad para lograr el objetivo de este nivel que es? Para todas las cosas que fuimos diciendo hay episodios del podcast que pueden profundizar, los vamos a dejar linkeados en el artículo que dijo Santi. No a todos. Muchos. Varios. No a todos, porque va a ser mucho trabajo. Exacto. Estaba pensando de que en 67 episodios vamos a tener un episodio por día del año. Lo cual es divertido. Hay gente que escucha el podcast todos los días, así que ahora van a decir, empecé a escuchar el podcast y escuché todos los episodios, me tomó un año. Pero cuando terminé habían 52 episodios más, lo cual me atrasó. Claro, te da 2 meses como para avanzar y ahí te pones al día. Sí. Bien, entonces, lo que sigue dentro de lograr este objetivo es entender de que como emprendedores, o sea, ya entrando en este modo emprendedor, nuestro día a día va a estar marcado por ayudar a otras personas. Es el centro de lo que hacemos. El centro de la vida del emprendedor es detectar problemas que están ahí afuera y generar soluciones. Si ese es el centro de mi día a día, lo que tengo que entender es que para ser productivo y producir resultados en esta etapa, tengo que tener sistemas que estén orientados a esas dos cosas. Entonces, tengo que tener sistemas que tengan que ver con detectar problemas. Que nosotros, por ejemplo, con los estudiantes de cómo iniciar un negocio mientras trabajas, hablamos de la importancia de ejercitar la escucha activa, hablamos de la importancia de estar atentos a problemas que ven en su entorno y de realmente ser muy conscientes y reunir todo eso en una nota, en una nota en Evernote, en un papel, en un cuadernito, para saber cuáles son los problemas que están ahí afuera. Ahora, necesitamos poder hacer eso, necesitamos también ejercitar el hábito de cada tanto sentarnos y ver entre todos esos problemas a cuáles nosotros podemos darle una solución y ofrecer esas soluciones. Y esto es súper importante porque el hacer esto constantemente es lo que nosotros vemos que diferencia a los emprendedores que nunca se quedan quietos. Santi en el episodio anterior en un momento estuvo hablando de cómo de repente cambia el contexto y hay emprendedores que se estancan. Cuando nosotros vemos por qué hay un emprendedor que no se estanca es porque tiene estos dos hábitos. Porque cuando el contexto cambia, dice, el problema que yo resolvía ya no está. ¿Qué nuevos problemas hay? ¿Cómo genero una solución? La presento. Entonces, nosotros, si queremos ser productivos como emprendedores, tenemos que asegurarnos, y el otro día Santi, de hecho, nos hablaba en una reunión interna de empresas grandes y de cómo las empresas tienen que tener sistemas que hagan esto. Tengo que tener un sistema que me permita escuchar los problemas que hay y tengo que tener sistemas para presentar soluciones a eso. Y el poder de este hábito es inmenso. Cuando estás empezando es muy claro. Nosotros tenemos casos que vemos constantemente de personas que empiezan a encontrar negocios a partir de cosas que incluso ya hacían. Y eso es muy, muy interesante. Cuando alguien viene y me cuenta, hey, estoy pensando avanzar sobre este idea de negocio, que en realidad pasó porque una vuelta charlando y me interesan los temas y unas personas y ya suelo ayudar a personas con eso. Bueno, ese es un excelente lugar
para empezar a pensar tu modelo de negocios. Pero cuando vos adquirís ese hábito, eso nunca se va. Muchas personas cuando hablan de podcast, espero que ustedes sean también, que ustedes que nos están escuchando sean también de esas personas, suelen decir, es muy loco porque pasa muy frecuentemente que estoy con un tema y ustedes sacan el podcast del tema que yo estoy necesitando. Y es muy raro porque siento que lo hacen para mí. Y la gente dice, ¿cómo hacen eso? Y la respuesta es escucha activa. Nosotros, cuando decimos los temas del podcast, muchas veces lo que hacemos es pensar, hey, ¿qué tema está dando vuelta por la comunidad? ¿Qué temas escuchamos? Estuvimos trabajando con algún emprendedor puntual. ¿De qué temas tuvieron? ¿Qué problemas se enfrentaron? Esto. Bueno, vamos a hablar de eso. Y naturalmente hay otras personas que tienen los mismos problemas. Y ya sale. No es un negocio, es un episodio de podcast. Pero hacemos eso con los episodios del podcast, hacemos eso con los productos nuevos, hacemos eso con los talleres que damos dentro de los productos. Tener el hábito de la escucha activa facilita muchísimo el siguiente paso, que es encontrar soluciones. Sí, y te mantiene conectado también con la realidad, que es muy importante porque es muy fácil o puede pasar que cuando uno va avanzando en las diferentes etapas del negocio se desconecte un poco de esa primera conexión que tenemos en la validación, ¿no? Con la persona a la que vamos a ayudar, este foco inicial muy fuerte de quiero aportar este valor a estas personas y esto me motiva. Y con el tiempo quizá nos vamos metiendo en algunas actividades, tareas del negocio que nos pueden alejar o desconectar de esta persona, que es la que es en definitiva la que queremos ayudar y es la que nos alimenta de esta información real que sustenta lo que sigamos produciendo. Entonces es muy importante mantener esa conexión y también nos ayuda con lo que sigue, que es el tema de poder gestionar a largo plazo el contacto con las personas, poder darle un lugar y saber por qué es importante, ¿no? Que también tenemos este tema, el típico tema de gestión de inbox, cómo hago para responder todos los mails que recibo, cómo hago para... Va a ir aumentando el nivel de inbox que tengas, de mensajes que recibas, de preguntas que tengas, no sé, en redes sociales, en el correo, en diferentes lugares. Y tenés que tener un criterio claro de cómo gestionarlo, así como tenés que tener un criterio claro de cómo vas a comunicar eso que tenés para aportar hacia afuera, de forma tal que conecte con la persona adecuada y la persona adecuada que necesita lo que vos tenés, escuche y diga esto es para mí y se quede. Entonces todo eso se retroalimenta, es como una máquina de, si mantenés el contacto con las personas y con la realidad, podés tomar decisiones de cómo vas a gestionar toda esa marea de consultas y de mensajes que te llegan y cómo los vas a responder y cómo vas a usarlos. Muchas veces, no sé, no llegamos a lo que podemos explicar en un podcast, nosotros no llegamos a explicárselo a cada persona que nos manda un mail, pero sí podemos generar un podcast muy bien hecho que profundice y le dé respuesta a miles de personas que nos escriben con la misma pregunta. Y también a la hora de comunicar, si vos todo el tiempo estás escuchando activamente y prestando atención a la gente que te habla, te pide algo, te pide ayuda, te escribe, de repente vos también tenés como muy fresco el lenguaje en el que tenés que hablar para conectar con esa persona y de repente tu comunicación fluye correctamente y podés seguir creciendo, seguir aportando valor y nunca alejarte de ese contacto de problema-solución que estás haciendo. Que para recapitularlo en hábitos es, parte 1, tenés que tener algún hábito o sistema para recolectar los problemas que vas viendo y detectando. Al comienzo puede ser en general, cuando ya estás especializado en tu negocio puede ser dentro de tu negocio. Puede ser una nota, puede ser algo un poco más complejo como tener una planilla. Lo importante es que tengas uno y probablemente lo que va a pasar es que vamos a empezar con una nota que la manejamos nosotros y va a ir evolucionando a algo más avanzado. Pero tiene que estar. Entonces en el chequeo tenemos que tener ese sistema. Y en segundo lugar tenemos que tener, lo que esto ya lo dije, pero tener el momento de filtrar y elegir, bueno, entre todas estas cosas, ¿cuál voy a resolver? Y tercero, entonces esto tiene que estar en nuestras rutinas. Y tercero, tengo que trabajar y asegurarme de que tengo la capacidad de comunicar con claridad los productos, servicios o ideas que tengo. Y esto es un paso súper importante porque muchas veces las personas queremos pasar directo a, esto es bastante moderno el problema, pero quiero hacer un podcast, o quiero construir un embudo, o quiero hacer automatizaciones en Internet. Ahora, cuando nosotros vamos al centro, las automatizaciones, los podcasts, los sistemas, las páginas web, son formas de amplificar algo. Es un sistema que hace que de manera automática algo que yo diría en una conversación 1 a 1 lo pueda decir a más personas en un mismo momento.
Ahora, si lo que yo tengo para decir en una conversación uno a uno no es claro o no es bueno, no tiene sentido amplificarlo. Entonces, en el nivel 2 de productividad, lo que queremos es asegurarnos de que podemos comunicar con claridad las cosas uno a uno, manejar bien un diálogo ida y vuelta a través del mail, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales o cara a cara, y que eso funciona, que nosotros logramos comunicar con claridad, logramos conectar, logramos que las ideas lleguen, se entiendan. Trabajar esos hábitos, los hábitos de comunicación, precede a la construcción de sistemas que amplifiquen nuestra comunicación. Por eso esto es nivel 2, ya vamos a ver el nivel 3, es súper divertido, vamos a cubrir varias cosas interesantes ahí. Entonces, en el nivel 2 lo que queremos chequear es que tenemos momentos en los cuales trabajamos sobre nuestra comunicación y verificamos que nuestra comunicación funciona correctamente. Si nosotros estamos cultivando el hábito. Porque alguien puede decir, pero no era de productividad esto, yo pensé que me iban a decir aplicaciones como el calendar. Si te agendas 12 horas de llamadas con personas en las cuales hablas de una forma que es inentendible, eso te va a producir 0 resultados. Como emprendedores, las habilidades de comunicación son parte de nuestro kit de productividad. Tenemos que asumirlo de esa forma y darle el lugar de prioridad que tiene. Entonces, ese es el siguiente punto en el checklist. Y el último punto que nos queda para ver hoy es, listo, detecté el problema, lo validé, puedo comunicar con claridad, las personas quieren trabajar conmigo. Ahora es momento de darles resultados. Ahí lo que tenemos que tener es buenas rutinas de trabajo. Y eso ya es una forma, de vuelta estamos haciendo círculos chicos, metiéndonos en los temas, es una forma de gestionar los bloques en los cuales ya nos sentamos a trabajar para producir un producto o un servicio. Entonces, en esos bloques de trabajo hay 3 cosas que como mínimo tenemos que asegurarnos de tener. Primero es un buen entorno de trabajo. Y grabamos, creo que a finales del año pasado, un episodio sobre esto. No sé si... Voy a buscar. Entonces, grabamos, ahora Santi lo busca, pero lo primero que queremos asegurarnos es de que tenemos un buen entorno de trabajo. Hay personas que se sientan a trabajar, dicen, voy a avanzar con mi negocio. Y se sientan en la mesa del comedor, con 200 personas haciéndole ruido alrededor, en una computadora que no funciona, con una conexión de internet que le demora cada página que carga, y después, cuando llega a final de mes, se hacen la pregunta de, ¿por qué no logré avanzar este mes con mis cosas? Es el episodio 252, cómo trabajar en casa y organizarse para ser más productivos. Bien, ahí está. Entonces, nosotros en el episodio anterior dijimos, bueno, la dimensión económica, tener organizados nuestros gastos, nuestros ingresos. Con el margen que tenemos gracias a ese orden, en esta fase, en el nivel 2, vamos a invertir en aprendizaje, que es lo que mencionamos hace un rato, y vamos a invertir en tener un buen entorno de trabajo. De repente es invertir en tener unos auriculares que nos permitan trabajar sin distracciones, es comprarnos una mesa chiquita en la cual podemos ponernos a trabajar en un lugar a donde no haya tanto tráfico de personas. De vuelta, en ese episodio está más desarrollado. Lo segundo es tener un buen ritmo de trabajo que nos permita mantenernos productivos y enfocados, que ahí entra el tema de tomarnos recreos y dentro del trabajo alternar momentos de descanso, vuelvo a trabajar, descanso, vuelvo a trabajar y no tratar de hacer todo seguido que nos quema la cabeza. Sí, y fíjate cómo se encadena todo, porque también tiene que ver con identificar cuáles son tus mejores horas de trabajo y también podemos volver a los puntos del nivel 1 que hablamos en el podcast anterior, dormir bien. Difícilmente vas a poder mantenerte concentrado. Esto pasa mucho con la meditación. Yo creo que voy a exponer mi situación allá afuera y esperar a que a ustedes les pase lo mismo, o no. Espero que no, en realidad. Pero si dormís mal, meditar es mucho más difícil. Hay días que me levanto y estuve probando una mezcla del método de Mati y el método Lud para meditar, es decir, subiendo por números con respiraciones, pero contando con las formas, es decir, inspiraciones desiguales con las inspiraciones. Y hay días que entro y voy al 25, directo. Entonces, no me freno. Y otras veces que estoy... Y ya estoy pensando en ¿En qué otra número cosa. iba? Automáticamente mi cerebro se fue a Sí. otra cosa. Y si miro para atrás, hábitos básicos de productividad, como el dormir bien, que hablamos en el episodio anterior, hacen la diferencia. Y lo mismo pasa con el trabajo. Te pasa a veces que hay días que estás en el trabajo y no te puedes concentrar, saltás, se te abre la ventana del Facebook o agarras el celular a cada rato, y otros días que trabajas mucho más tranquilo. Bueno, probablemente en la previa de esa rutina de trabajo, que es lo que estamos hablando, hubo algunos hábitos de productividad que no estuvieron tan bien ajustados. Sí, en esto que hablábamos también de la dimensión de cuidarte a vos mismo, tenés esto de dormir mejor, pero muchas veces también pasa que si no estás comiendo bien o haciendo ejercicio tenés menos energía, entonces las horas te rinden menos, o si estás trabajando en un lugar que no es adecuado, que no estás cómodo físicamente,
y muchas horas sin recreo, de repente tampoco, o sea, la concentración no dura 3 horas seguidas, entonces tampoco vas a avanzar o vas a llegar a profundizar en lo que estás haciendo y vas a demorar mucho más, te vas a frustrar mucho más, te vas a sentir improductivo, te vas a sentir pesado, vas a sentir que te cuesta, y todo el esfuerzo de formar hábitos que hagan que todo esto sea liviano, te requiera menos energía, fluya, se va a romper porque vas a estar haciéndotelo pesado cuando podés hacer un par de ajustes, que en muchos casos en la comunidad los ajustes son poner una lámpara, los ajustes son, el otro día Fran nos mandaba una foto que había puesto, para no trabajar en la mesa del comedor de su departamento, había puesto, hasta que consiga un escritorio, hizo una solución ahí previa y puso una mesa chiquitita que tenía en una esquinita, y de repente, no es ideal, pero es su espacio de trabajo, y le cambió radicalmente como la sensación de cómo te sentís cuando te sentás a trabajar, y el foco y la producción de contenido. Bueno, siempre me acuerdo de Joaquín, que en su momento estaba emprendiendo a la par del trabajo, tenía muchas horas de transporte, y lo que le evitaba ser productivo era el teléfono. Porque de repente tenía las horas, iba sentado en las horas de transporte, pero su teléfono no le permitía hacer todas las cosas que quería hacer. Y cambiar el teléfono multiplicó las horas automáticamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Muchas veces no vemos, es muy gracioso, pero es esto de que el pez no ve el agua. No vemos porque simplemente nunca nos hicimos la pregunta de qué mejoras puedo hacer en mi entorno de trabajo. Entonces, nos acostumbramos tanto a trabajar en el entorno que tenemos que no nos preguntamos, una lámpara me haría sentir más cómodo, unos auriculares evitarían las interrupciones. Una silla más cómoda. Una silla más cómoda. Y en cuanto nos hacemos esa pregunta y empezamos nosotros a mirar cómo funciona nuestro momento de trabajo, nuestra rutina de trabajo, y detectar qué cosas harían que sea mejor, vemos que hay muchas cosas, y en general son inversiones, que tienen un costo relativamente bajo para el impacto gigante que traen. A mí me vuelve loco, y este es un caso que lo he mencionado en el podcast en el pasado, pero de este emprendedor que tiene un negocio bastante grande. O sea, es un negocio que en su momento tuvo 1000 empleados. Dense una idea de lo que estoy hablando. Y que me contaba, estamos hablando en una situación casual, y me contaba de esta situación graciosa de prendo la compu, me voy a preparar un café, me siento, abro Google Chrome, me voy a preparar un café y empiezo a trabajar. Por el tiempo de demora de arrancar con el computador. Es una locura la cantidad de empresarios que te dicen no tengo un minuto libre, facturan en millones y no tienen una computadora que responda bien. Esto es lo que está hablando Mati. Muchas veces no nos damos cuenta de que hay pequeñas mejoras. Y lo peor es que nos acostumbramos. Y es algo que incluso a nosotros nos pasa. Tenés que estar muy atento a tu rutina porque quizás en cuanto te diste cuenta, se te pasó el tiempo. Recién estaba pensando cuando hablábamos de hábitos de productividad que nunca hice bien mi investigación de qué lado se pone el papel higiénico para que seamos eficientes. Bien. Nunca lo hice, pero es algo. He ido al baño miles de veces desde cuando hablamos de ese tema. Probablemente miles de horas de tu vida se han ido en miles de minutos o decenas de minutos en no ponerlo de la manera adecuada. Y esos pequeños hábitos, cuando uno los observa, explican mucho más, cuentan mucho más de la historia de las personas productivas. Por ejemplo, trato de ser consciente en este tiempo, que estoy más tiempo en casa de lo normal, incluso para mí, que suelo estar muchísimo tiempo, de mantener el orden, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas, la chica que viene a ayudarnos a casa para mantener todo limpio no está. Entonces, depende mucho más de mí que todo esté limpio. Y estoy siendo mucho más consciente sobre qué hago con las cosas cuando las tengo en la mano. Por ejemplo, salí afuera a abrir el portón para sacar algo. ¿Dónde dejo la llave? ¿La dejo en cualquier lado? Y esos pequeños detalles... Nada, en realidad esto es medio lateral. Solo hacía al punto de que hay que estar atentos a nuestro entorno y siempre ser vigilantes. Sí, y entonces cuando nosotros empezamos... De vuelta, estamos tratando de llegar al punto en el cual podemos nosotros ser independientes y generar ingresos de manera independiente. Si nosotros empezamos a enfocarnos en resultados, cuando nos sentamos a trabajar no solo tenemos identificada cuál es la acción que produce resultados y el foco del plazo, sino que tenemos las herramientas para producir el resultado en ese plazo. Sabemos que ese resultado es algo que las personas quieren porque hicimos la validación. Sabemos que las acciones que estamos realizando son conducentes al resultado porque nos sentamos a estudiar. Y sabemos de que vamos a poder llegar a nuevas personas para ayudarlas porque tenemos las habilidades de comunicación y de detección de problemas. Automáticamente tenemos todo lo necesario para poder hacer la transición y decir, ok, yo puedo vivir y generar ingresos sin necesidad de estar en un trabajo. Y con eso, de vuelta, es
cuando uno se sienta a ver los porcentajes de estas cosas, realmente el porcentaje de personas que logran esto, porque acá no estamos hablando de un negocio hecho por supervivencia, donde ahí vendo algo barato y zafo. Estamos hablando de que con estas habilidades, sin necesidad de un sitio web, sin necesidad de ningún sistema que te amplifique, ya podés vivir muy bien. Puedes construir una gran carrera. Puedes ser un profesional independiente que le va bien, no necesita más que esto. Y es más, alguien que tenga todo esto puede ser un profesional independiente que le va muy bien entre los profesionales independientes. Entonces, ahí estamos llegando al final del nivel 2. Pero todavía queda más, que es lo que vamos a seguir viendo en los próximos episodios. Entonces, para hacer el chequeo, esas son las cosas que estuvimos hablando. 2080, utilizar la ley de Parkinson, es decir, ponernos fechas, tener un sistema de aprendizaje que esté enfocado en ser lo más eficiente posible, validar siempre que tenemos hipótesis, no operar sobre cosas que no conocemos. A partir de ahí, tener un sistema para recolectar problemas, cada tanto con ese sistema elegir algunas cosas, generar soluciones, comunicarlas con claridad y cuando nos sentamos a trabajar, tener un buen entorno de trabajo, tener un buen ciclo de trabajo dentro de ese lugar, que incluye el tomarnos recreos y durante los bloques de trabajo ir haciendo una cosa por vez en base a nuestra planificación. Y poner el papel higiénico del lado adecuado. Eso es lo que hace la mayor diferencia. Definitivamente. Bueno, muchas gracias. Es una cuestión de enviar un mensaje. Como decía la película, no es acerca del dinero, es acerca de enviar un mensaje. Bueno, Exactamente. puedes aplicar la frase de la forma en la que uno hace cualquier cosa es la forma en la que hace todas las cosas. O como dice la frase, no puedes tener limpio todo tu jardín si tenés una parte sucia. Exacto. ¿Ah? ¿Quién te iba a decir que esto iba a terminar siendo tan profundo? Muchas gracias por estar ahí como siempre. Si están en este camino emprendedor o en el camino de volverse más productivos y avanzar por el continuum de la libertad, que ya quedó la Me frase, encantó. pueden ir a superadictos.com/KIT, superadictos.com/kit y descargar más de 25 guías gratuitas con las cuales ustedes van a tener las herramientas que necesitan para avanzar al siguiente nivel. Muchas gracias, chicos, por este nuevo episodio del podcast. Gracias, Santi. Gracias, Santi. En el próximo episodio vamos a, como decía Santi, ir avanzando por el continuum. Vamos a estar hablando ya de cuando pasamos de ser independientes a operar como dueños de negocio y a construir sistemas y cosas que nos amplifican, que nos da un nuevo nivel de libertad. Así que vamos a estarnos metiendo en temas bastante interesantes. Entonces lo que pueden hacer ahora es escribir: voy a escuchar el episodio 299 del podcast. Es Está terrible que estudiado. sea el 299. Esté estudiado, que va a generar más compromiso y va a aumentar las probabilidades de que nos acompañen. Nosotros vamos a estar felices de recibirlos. Gracias por estar ahí y nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio de El Show de Superadictos. Chau, chau.